En el asombroso mundo de Gumball, el caos se desata cuando una misteriosa infección comienza a propagarse rápidamente en el colegio. Los infectados se vuelven extremadamente hostiles y agresivos, mordiendo a estudiantes y personal para propagar la enfermedad. Esta intrigante historia fue creada por Alice Originals, y en esta oportunidad verás un resumen de los episodios presentados hasta el momento. Todo comienza un lunes por la mañana con Gumball de pésimo humor, molesto no solo porque tenía que ir a la escuela, sino también porque odiaba que fuera lunes. Sus hermanos, Darwin y Anaïs, notan su actitud, y Anaïs le pide a su padre que intente animarlo con un abrazo. El padre, al ver que uno normal no funcionaba, termina dándole el abrazo maravilloso o Wonder Hug, y sin saberlo, este gesto marca el inicio de toda la tragedia. Después de recibir el abrazo maravilloso, Gumball experimenta un cambio repentino. Se siente anormalmente feliz y comienza a comportarse de manera extraña. Este comportamiento lo lleva a interrumpir las clases, lo que provoca que sea enviado a la enfermería. Allí, Gumball comienza a actuar de forma aún más errática. El personal nota que sus venas se marcan en su rostro de manera alarmante, mientras que su risa desquiciada no cesa. Sin previo aviso, Gumball abraza al Sr. Brown que estaba presente y lo muerde antes de salir corriendo por los pasillos, riendo de manera cada vez más perturbadora. Dado que Gumball es conocido por sus constantes travesuras, asumen que esto es otra de sus ocurrencias, por lo que no le dieron importancia, sin percatarse de que se está convirtiendo en algo aterrador. Más tarde, durante la hora de almuerzo, Darwin y Anaïs notan algo alarmante. El Sr. Brown comienza a actuar de manera similar a Gumball, riendo incontroladamente mientras persigue a los estudiantes para abrazarlos y morderlos. Alarmados, Anaïs y Darwin observan que otros estudiantes ya presentan marcas de mordidas. Deciden huir y buscar refugio mientras intentan comprender lo que está ocurriendo. Look, we faced tough situations before, and we always find a way to overcome them. Even though Kumbo is missing, I'm sure he's completely fine and safe. But come on, it's just a hug from Dad. And look what the hug caused. Do you not see the damage? This is serious. You already seen there's other students here that can't be affected. And we don't know what more damage it can do. So we have to get out of here immediately, Darwin. Even if it means leaving Gumball behind. Look, I want to find Gumball too, but we just can't risk it without any help on our side. So let's please stay together. But... Durante su discusión, Darwin es sorprendido por Gumball, ya gravemente infectado por la infección. Sabiendo que no puede hacer nada, Darwin le pide a Anaïs que escape y se salve. Please go. Save yourself. La escena cambia el mismo día, 16 de octubre a las 5 p.m., donde Richard, el padre de los niños, está durmiendo una siesta cuando es interrumpido por Nicole, su esposa, quien llega a casa preocupada y preguntando por los niños, ya que es muy tarde y aún no han regresado. Kids, I'm home. What? Richard, where are the kids? Oh, they're probably hanging out after school like they always do, hon. I'm sure they'll be back home anytime now, so there's nothing to worry about. Yeah, you're right. I don't know why I'm so worried. La historia avanza mostrando a Anaïs, quien ha logrado mantenerse a salvo, estando escondida mientras actualiza su diario con información sobre los infectados. Masami está en la etapa 3 de la infección, volviéndose agresiva y mucho más rápida. Aunque su apariencia no ha cambiado drásticamente, tiene espuma en la boca similar a la que mostró Gumball. La última foto de Masami fue tomada a las 4:06 p.m. Banana Joe se encuentra en la etapa 2. El virus se ha propagado por todo su cuerpo. Uno de sus ojos es más grande que el otro y ha sido escuchado llorando mientras dice que no puede dejar de sonreír. Su mordida se ha agrandado considerablemente y ha perdido mucha sangre. Su foto fue tomada a las 3:29 p.m. El Sr. Brown alcanzó la etapa 3, haciéndose más alto, más grande, agresivo y ha perdido el cabello. Su última foto fue tomada a las 3:49 p.m. Por último, Anaïs menciona que Darwin fue visto por última vez siendo capturado por Gumball, sin saber si aún está sano o ya ha sucumbido a la infección. Mientras Anaïs llora por la situación,
intenta mantenerse fuerte como una de las pocas sobrevivientes. Armada con una mascarilla y un bate de béisbol, se protege de los infectados. No, wait! I'm not affected! Carmen? Huh? Do I know you? Are you Gumball's sister? Yes, that's me. I'm so scared. I don't even know what's going on. Everything happened so fast. I will tell you everything you need to know from my knowledge. But first, you need to wear this. Come now. There's so much that you need to see. You've been settling here? What does all of this mean? From my research, it looks like this virus is spreading faster than we ever could imagine. You may think this is zombies, but it's more than that. They're turning into happy, mindless monsters and will get anyone affected as much as they can. I call it the joy. Is there a way to stop it? How is all this possible? Me and I am trying to find many people as much as I can to put a stop to this and hopefully find a cure. Wait a minute, you're alone? Anaís ha estado investigando la infección por su cuenta, a la que ha llamado The Joy, o la alegría en español, debido a las risas incontrolables de los infectados. Mientras tanto, Richard y Nicole han estado buscando a los niños por 2 horas después de que no regresaran a casa. Llaman a la policía y no logran hallarlos ni encontrar ninguna pista de ellos, por lo que los padres deciden ir al colegio esperando encontrarlos allí, haciendo esta visita a las 12:03 am, con ambos entrando a la escuela, especulando que no podrán salir. I swear, it's like the cops don't even care that my kids are missing. Of course, no one's here. You're probably right, Richard. Nobody's here. Let's get out of here before we... Look out! Huh? Nicole, do something! Nicole, stop! I didn't mean to go this far. Where's Alan? Isn't he your boyfriend, right? Oh, he's right here in this bag. I'm just keeping him safe. He's exhausted right now. Anais, why are you alone here? Where's Darwin? Or Gumball? Dad? Anais, what are you doing? Just hang on tight, okay? Whatever it is, do it fast! Anais? No time to explain. Let's get out of here. La fuerza brutal de Nicole reventó al infectado de antes, mientras que su hija Anaís se encarga del resto. No obstante, la brutalidad parece haberlos mandado con San Pedro, debido al estado en que los dejaron. Esto plantea el siguiente dilema: ¿es correcto eliminarlos cuando podría existir la posibilidad de una cura para salvar a los infectados? Finalmente, Anaís guía a sus padres hacia su escondite seguro. Oh, I'm so glad you're okay. How did all this happen? Where are your brothers? Anais? Anais? Con todo lo visto, se ha cubierto los 3 episodios existentes, donde aprendimos que de alguna manera, el abrazo maravilloso afectó a Gumball, haciendo que se comporte progresivamente más hostil y peligroso. La saliva o espuma de la boca es el desencadenante de la infección a los demás, traspasándose al torrente sanguíneo de las víctimas cuando son mordidas, o también traspasando la saliva de boca a boca.
Además de los 3 episodios, existe un video especial e informativo sobre la infección. Aquí, Anaïs explica a todos lo que sabe hasta ahora. Detalla que todo comenzó un día en la mañana, cuando Gumball estaba de mal humor, ya que era lunes. Richard Watterson notó el mal humor de Gumball, y se le ocurrió la idea de darle el abrazo maravilloso, y cuando ocurrió, nadie sabía que todo cambiaría para siempre. Gumball estaba de mejor humor que nunca, como nadie lo había visto antes, sorprendiendo a todos de verlo tan feliz, especialmente un lunes en la mañana. Pero sus hermanos Anaïs y Darwin lo encuentran sospechoso, ya que sabían que no era normal para él actuar de esta manera. Más tarde ese mismo día, su comportamiento se volvería más notable, actuando raro en clases, causando demasiada distracción, inquietando a los otros estudiantes, lo que llevó a la señorita Seaman a enviar a Gumball a la oficina del director. El señor Brown pensó que Gumball se veía pálido y parecía estar babeando, por lo que decidió llevarlo a la oficina de la enfermera. La frustración del director Brown lo llevó a pensar que quizás no estaba siendo serio y que podría ser una gran broma, como él piensa que Gumball siempre hace. Esto lo hará arrepentirse de su declaración. Después Gumball mordió al director Brown, la infección comenzó a extenderse, y luego Gumball desapareció misteriosamente. Durante la hora de almuerzo, todos estaban en la cafetería disfrutando de su habitual teléfono, cuando de repente el director Brown irrumpió y atacó a un estudiante. Desde ese momento, la infección comenzó a propagarse y no había escapatoria. Hasta ahora, nos enteramos de que el mal humor de Gumball lo llevó a un abrazo maravilloso de Richard, lo que fue seguido por Gumball mordiendo al director Brown, provocando una infección, la cual escaló cuando el director Brown atacó a un estudiante en la cafetería, señalando el inicio de una crisis en expansión, sin escape a la vista. Los síntomas iniciales incluyen ojos rojos e hinchados, con segmentos que brillan como un arco iris, una sonrisa incontrolable y saliva del color del arco iris. Las víctimas también pueden experimentar venas abultadas, sudoración excesiva, pérdida de cabello y, dependiendo del individuo, un crecimiento corporal anormal con extremidades que se estiran. Para el autocuidado, se recomienda cubrirse con la mascarilla que usaba Anaïs, la cual tenía impresa una sonrisa que sirve para mezclarse con los demás, haciéndoles creer a los otros que son de los suyos. Hay que ayudar a los demás cuando luchen contra algún infectado, y si te llega a morder uno, debes prepararte para tu destino. It hurts to smile. There is no hope. Please help me. I can't stop smiling. 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 Por ahora, esto es todo lo que se sabe sobre esta historia, esperando el lanzamiento del siguiente episodio para saber cómo continúa la trama. No es primera vez que vemos algo relacionado con Gumball, ya que hemos visto The Grieving Retake, otra historia espeluznante de este universo. Si no lo has visto, lo dejaré al final del video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.